Bienvenidos a esta sesión del seminario Movimientos Sociales frente a la pandemia. Esta sesión es un poco particular porque vamos a hablar de América Latina. Es la única sesión en español de este seminario que está hoy acogido tanto por el Colegio Etudes Mondial en París y por la Asociación Latinoamericana de Sociología, que agradezco por este apoyo, por recibirnos en la plataforma de Zoom de ALAS. Y bueno, ahí es una sesión un poco particular, pero me da mucho gusto de ver que haya participantes desde Alemania, Francia, de Chile, de Bélgica. Y bueno, es muy oportuno para escuchar a nuestras dos ponentes de hoy, que son Carla Enríquez Ojeda, profesora en la Universidad Bernardo O'Higgins en Santiago de Chile, que está por ahora haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Lovaina en Bélgica, una estancia postdoctoral confinada, entonces en un país donde el COVID toca muy fuerte. También nos acompaña hoy Montserrat Zagot, profesora en la Universidad de Costa Rica, autora de muchos libros, pero en particular hoy de un capítulo en el libro que Breno y yo hemos coordinado, que se llama Alerta Global. Su capítulo, que me parece muy estimulante, de los más importantes del libro, se llama Muerte, Control Social y Bienestar en tiempos de COVID. Y bueno, ahí les invito también a echar un ojo al libro que se encuentra en línea en la librería de Claxo, y en particular este capítulo que ya hemos circulado en la lista. Y bueno, también agradezco mucho a Breno, ahí con el cual estamos coordinando ya la tercera sesión del seminario. Breno, no sé si quieres decir unas palabras también. Bienvenido ahí. No, daros las bienvenidas también a todas y todos. Decir que es un gusto contar hoy con Montserrat y con Carla en una sesión de este seminario global hoy en español, dedicada a América Latina, lo cual es algo que también siempre es un placer enorme, ¿no? Me parece que siempre está la dificultad a veces de la traducción, de la inteligibilidad, pero espero que podamos seguir también en las próximas sesiones trayendo algunas de las cuestiones que se discutan acá hoy para el público que no habla español y que no ha podido estar hoy. Quiero agradeceros mucho por la presencia y también a Carla y a Montserrat. En las dos sesiones anteriores de este seminario hemos enfatizado varios argumentos sobre la necesidad primero de ver la pandemia desde una perspectiva global, que es decir, una perspectiva también descentralizada, no únicamente desde los países dominantes occidentales, pero también desde otros continentes, que va a ser el caso ahora en esta sesión con América Latina. También hemos enfatizado la importancia del rol de los movimientos sociales, de dos maneras. Una manera que han sido activos es que la ola global de protestas no se acabó con la pandemia. Hay movimientos que continúan de varias maneras, tanto en términos de protestas que en términos de reorganización de la solidaridad. Y para eso creo que la intervención de Carla Enríquez es clave. Ella es psicóloga social de formación, tiene un doctorado en estudios latinoamericanos, y también psicóloga social, así que también tiene una perspectiva distinta de nosotros que somos en mayoría sociólogos, pero hasta ahora mucho más metido en la interconexión entre psicología social y sociología, en particular en lo que va de los jóvenes, sociología de la juventud. También hizo varios estudios, participó mucho en el estallido a partir del 18 de octubre del año pasado en Santiago. Por lo tanto, nos va a hablar de esta perspectiva situada en Santiago y de esta continuidad o no, discontinuidades entre el estallido, las protestas y los movimientos actuales, los roles de los movimientos actuales. Y en eso también voy al tercer argumento que hemos subrayado en estas dos sesiones del seminario, que es que hay que ver también lo que pasa con los movimientos sociales debajo de la punta del iceberg. Que los movimientos están haciendo transformaciones también, redes de solidaridad, que hay, está resistiendo, implementando alternativas y al mismo tiempo también, obviamente, resistiendo a las políticas del gobierno,
demostrando que son políticas de la peligrosidad de política de control social, de muerte ahí, y transformando de repente la noción de bienestar o la manera de implementarlo. Y por eso agradezco mucho a Montserrat Zagot, que nos va a platicar de eso. Creo que, aunque hemos cambiado de idioma, estamos muy bien en la continuidad de los temas de las sesiones anteriores del seminario, a los cuales varios de los participantes de hoy asistieron. Sin quitarles más tiempo, doy la palabra primero a Carla Enríquez para más o menos una media hora antes de darle a Montserrat, y después tendremos tiempo para preguntas, diálogo, intervenciones. Vayan preparando sus preguntas para todos los participantes. Adelante, Carla, muchas gracias por acompañarnos hoy en este seminario. Bien, gracias, Geoffrey. Voy a compartir pantalla para acompañar mi relato con una PPT. Y bueno, antes de comenzar, agradezco la invitación a Geoffrey y a Breno. Sin duda, esta serie de seminarios y charlas que han dado han sido súper interesantes, yo me he conectado. Y a los que están, presentes los invito a participar desde ahí, porque se aprende y se actualiza bastante en el conocimiento. Entonces, dicho eso, mi presentación de hoy tiene por objetivo un poco hablar de la trayectoria entre las revueltas a partir del 18 hasta el momento actual, partiendo de la base de que estos actos de protesta, manifestación y resistencia se han ido transformando una vez que llega el COVID a Chile. Entonces, ¿cómo estructuró la presentación? Bueno, voy a partir con un contexto pre-18 de octubre, un poco para contextualizar desde dónde saco algunos insumos y desde dónde sostengo mi hipótesis de que la calle también nos entrega un espacio y una oportunidad de subjetivación política en la medida en que vamos transitando por ella. También, en un segundo momento, hablo de las motivaciones que llevaron principalmente a jóvenes, mujeres y hombres a participar de las distintas acciones colectivas que se dan en las revueltas a partir del 18 de octubre. ¿Qué los motiva? ¿Cuáles son las reivindicaciones que emergen ahí? ¿Qué los hace mantenerse participando en estas revueltas? En un tercer momento, mi idea es un poco aproximarme a los repertorios de acción y solidaridad que se dan entre el momento de revuelta y una vez ya llegado e instalado el COVID en Chile. Partiendo mi argumento, sosteniendo mi argumento, en el sentido de que la calle y también la huella que deja la serie de manifestaciones en el espacio público van generando instancias y oportunidades de educación popular que muchas veces son gestionadas de manera espontánea, no planificada, pero que luego se van rutinizando, como formas de acción colectiva. Y por último, hablo de algunas experiencias de solidaridad, partiendo de la base de ciertos lazos sociales que se van configurando, que se retomaron desde la dictadura, otros que emergen durante las revueltas del 18 y que se mantienen hasta el día de hoy, principalmente en Valparaíso y en Santiago. Y por último, dos conclusiones de cierre para dar paso a las preguntas. ¿Desde dónde saco las fuentes de información o desde dónde surgen mis reflexiones? En primer momento, con una serie de entrevistas que se hacen a jóvenes, mujeres y hombres, y también a algunos adultos, y grupos de conversación que se realizaron durante este año y a partir del 18. Yo he ido haciendo un seguimiento de algunas personas que acuden a la calle, desde el 2019 hasta el día de hoy, para ver cómo van transformando sus prácticas también. Me interesa un poco la trayectoria y las socializaciones a la base, en eso no profundizo mucho hoy día, pero es un interés que siempre tengo ahí latente. Hago algunas entrevistas a activistas en tiempo de pandemia, en periodos de confinamiento y reclusión, en el hogar. Y también observación participante y no participante. Desde mi interés personal siempre está la idea y la intención de vincularme con la acción política como participante de distintas organizaciones, y creo que ese es un insumo que no puedo dejar de lado. Entonces, partiendo, algo importante que tiene que ver con el contexto, dice relación con que el 18 de octubre hay un momento de catarsis emocional, como se expresa desde la información de estas entrevistas, que da cuenta de un malestar generalizado en los chilenos y chilenas, que se expresa desde el 18 de octubre con un historial hacia atrás, que es lo que vamos a ver en la lámina siguiente,
pero que luego, en el 8M, digamos, del 2020, donde se expresan una de las manifestaciones más grandes a nivel mundial, con el Día de la Conmemoración de la Mujer Trabajadora, la semana siguiente llega el COVID a Chile, digamos. Entonces, estaba en el imaginario de intelectuales, académicos y también personas que han seguido el estallido y las revueltas, respecto de que ese podría ser un momento en el cual las manifestaciones mermaran, disminuyeran sustantivamente en su cantidad y tendieran a desaparecer, siendo una especie de peligro para las reivindicaciones que se habían instalado en el discurso. En esta presentación doy cuenta que no fue tan así. Si bien hay una disminución en la cantidad de protestas, hay una transformación en los espacios que se ocupan para las manifestaciones, y también una transformación respecto de cómo se produce la subjetivación política y cómo se transforman los repertorios de acción, pasando del uso de las calles, protestas masivas, a una educación popular y un trabajo más bien local. Haciendo un recorrido histórico, solo me voy a situar desde el siglo XXI, en el 2001. A partir del 2001 existen una serie de manifestaciones masivas en Chile. Hablo desde el 2001 porque ahí hay un quiebre, y yo diría que es un periodo bastante importante dentro de la subjetivación o el estudio de la subjetivación política en Chile, porque hay una distinción generacional entre aquellos que vivieron el periodo de dictadura de manera muy activa y quienes se fueron creciendo durante este periodo a partir de los años 80 en adelante. En el 2001 hay una de las primeras manifestaciones masivas del siglo XXI, en donde hay un profundo malestar por parte de los estudiantes secundarios sobre el aumento del pase escolar, digamos, del valor del pase escolar y el transporte público. O semipúblico, diría yo, porque, bueno, ustedes no sé si saben, pero el Estado chileno es un Estado subsidiario que está avalado desde ahí por la Constitución. Por lo tanto, nada es público, digamos, ¿no? Todo tiene una subvención a la base. Bueno, después del 2006 está la Revolución Pingüina, que busca velar y transformar la educación pública. La educación pública en Chile se basa en sostenedores, digamos que son sostenedores privados, que tienen una fuerte influencia en el currículum, en lo que se enseña, aun cuando el Ministerio de Educación sienta algunos contenidos básicos que se tienen que pasar en los colegios. En el 2001, bueno, el movimiento estudiantil es secundario, pero también universitario, que busca mejorar la calidad universitaria, y luego ya en 2014 y 2015 se busca la gratuidad, ¿ya? La cual es implementada unos años siguientes. Desde el 2001 al 2015, en las entrevistas que he ido haciendo en mi tesis de magíster y después en la doctoral, hay un elemento que no ha sido comprobado, pero yo creo que es más bien una verdad que se da dentro de los círculos de sociólogos y psicólogos sociales, en el sentido de que muchos jóvenes que participaron del mochilazo y la Revolución Pingüina también después fueron protagonistas una vez que llegaron a la educación superior, a las universidades, y venían con un insumo aprendizaje respecto de la participación política, que pudieron implementar, utilizar y mejorar, digamos, como formas de organización para instalar ciertas reivindicaciones a partir del 2014 en adelante. Eso no es un dato menor, porque en Chile, digamos, en el contexto chileno, la educación política es bastante precaria y se tiende a dar más en espacios ajenos a la familia y también al sistema educacional. Lo que se ha visto es que hay una serie de colectivos y agrupaciones, por sobre todo juveniles y también barriales, que son espacios de socialización política bastante relevantes. Y desde ahí, yo diría, experiencias bien pesimistas, digamos, o que trajeron muy malos ratos para las organizaciones estudiantiles, sobre todo en el 2006, 2011, cuando se empezó a participar en mesas de supuesta negociación, pero en definitiva fueron más bien una serie de placeos para acallar a los movimientos. Esas experiencias permitieron fortalecer y robustecer los mecanismos de acción política y activa, y permitieron instalar en la agenda pública, por sobre todo en la agenda pública, las reivindicaciones de los movimientos que venían previo a eso. Bueno, en Mayo Feminista, el 2018, también generó y da cuenta de un aprendizaje respecto de acciones colectivas y políticas importantes,
Este año fue un año de protestas masivas respecto de la búsqueda por la equidad feminista de mujeres, de reconocimiento de mujeres y protagonismo en el desarrollo también de la historia de Chile y del país. Pero algo muy importante ocurrió ahí, y es el hecho de que, sobre todo estudiantes, mujeres, empezaron a formar protocolos, empezaron a desarrollar protocolos dentro de las universidades para disminuir las brechas de género. ¿En qué se traduce esto? En que existen programas ahora universitarios que tienen, o más bien empiezan a reconocer la producción de conocimiento de mujeres. Y se exige que se nombre a mujeres con nombre y apellido al momento de referenciar autores, que se generen modificaciones en el currículum, por ejemplo, de carreras que son muy masculinizadas, como la ingeniería, por mencionar algunos ejemplos. Luego llegamos al 18 de octubre con esta serie de experiencias ya de socialización política, experiencias previas que dan cuenta de un estallido que se produce, digamos, por una gota cargada del sol paso, un aumento en el transporte público, digamos, principalmente en el metro, de 30 pesos, y ahí viene la frase famosa de no son 30 pesos, son 30 años, que voy a profundizar un poquitito más adelante. Bueno, ocurrido toda esta historia, digamos que hago un recorrido muy breve, digamos, que es bien extenso. Llegamos al 8 de marzo con la manifestación feminista, una de las más populares y grandes a nivel mundial, y a la semana siguiente llega el COVID y las medidas de confinamiento estrictas. Recordemos que desde el 18 de octubre Chile está en un periodo de toque y queda, estado catástrofe, por lo tanto los militares salieron a la calle ese día y no han salido desde ahí hasta el día de hoy. ¿Ya? Y el 25 de octubre, bueno, una fecha muy importante para la historia de Chile, se vota por el plebiscito para tener una nueva constitución. Junto a todo esto, este relato bien fácil que he hecho, no es menor mencionar que hay estudios que hacen un recuento de las protestas que se han hecho en el territorio nacional, y desde el 2011 hay un aumento sostenido en la cantidad de protestas buscando ciertas reivindicaciones de derechos. Protestas que tienen que ver con aspectos vinculados a la educación, al trabajo, al acceso a necesidades básicas vinculadas a la salud. Tenemos la ley de la pesca, digamos, que le entrega mayores réditos a las empresas, grandes empresas privadas y transnacionales por sobre la pesca más artesanal que se hace en los bordes costeros de Chile, entre otras cosas, digamos, por mencionar algunas. Entonces, llega el 18 de octubre, hay una explosión afectiva, cultural, política, social en Chile, y esta explosión, este estallido, como se le llama en términos de medios de comunicación, tiene tres grandes características, digamos. La primera es que es un estallido que da cuenta de revueltas populares, porque tienen una historia hacia atrás, que es transgeneracional, en el sentido de que da cuenta de demandas que involucran a personas que se han ido desarrollando, o sea, su vida se ha ido desarrollando en distintos momentos temporales, ¿no? Entonces encontramos a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres, hombres, estudiantes, trabajadores, en fin, ¿no? Pero también es interseccional, en el sentido de que estas demandas cruzan a distintas personas y distintos intereses. Tenemos demandas medioambientales, demandas que tienen que ver con la equidad de género, igualdad de género, demandas que dan cuenta de una recuperación, o más bien una lucha y una búsqueda por la dignidad, ¿no? Por tener y acceder también a un bienestar subjetivo que me permita tener la percepción de que el esfuerzo que yo realizo a lo largo de mi vida en los estudios, en el trabajo, también se ve reflejado en el tipo de vida que estoy teniendo. Eso actualmente no ocurre en Chile, es decir, la percepción que tienen las personas acerca de su vida, de su calidad de vida, es bien deficitaria, es baja. Las personas piensan, y esto lo han dicho algunas encuestas también, y en las entrevistas también ocurre, de que el esfuerzo que realizan para poder desarrollar los proyectos de vida que ellos esperan poder desarrollar, digamos, llevar adelante, no se condice con el sobreesfuerzo, ¿no? Con las horas de trabajo y con, digamos, los niveles de formación que tienen en educación básica, secundaria y superior.
Bueno, eso se traduce en una crisis de vida cotidiana que afecta a distintos ámbitos. El vínculo que tengo con el trabajo, el acceso que tengo a la salud, a la educación, y las personas se empiezan a preguntar, bueno, ¿cuál es mi rol dentro de esta serie de revueltas populares que están ocurriendo? ¿Qué papel voy a cumplir ahí? ¿Qué objetivo voy a desarrollar? ¿Qué espero de todo esto? El que espero queda suspendido porque, si bien se votó el plebiscito, todavía no se sabe muy bien qué es lo que se busca con todo esto. El tema de cambiar la Constitución es algo más bien instrumental, que si se logra una Constitución más inclusiva, digamos, que dé cuenta de la diversidad cultural y étnica, entre otras situaciones, en Chile, va a permitir abrir oportunidades, pero no obstante eso, el poder lograr una vida digna todavía está en suspenso, digamos, de poder desarrollarse. Entonces, lo anterior también da cuenta de una serie de acciones y de historial que, si bien sabíamos que existía a lo largo de las distintas manifestaciones, en el imaginario social no estaba esta articulación entre una demanda y otra. Entonces hay una frase célebre del ex director del metro, digamos, en donde se subieron 30 pesos al transporte semipúblico, digamos, un poco riéndonos de esta idea del Estado subsidiario, que dice, cabros, esto no aprendió, esto lo dijo en un noticiario central, primer plano, digamos, y esta frase responde a la serie de acciones que se provocaron en el metro por parte de estudiantes secundarios que saltaban torniquetes para no pagar, digamos, el valor del metro. Entonces, este cabrón no aprendió, se transformó en una consigna también y en una frase célebre que permite dar cuenta de cuál es el nivel de distanciamiento que hay entre las clases más favorecidas, digamos, que no utilizan el transporte público y que para ellos 30 pesos no es nada, digamos, versus otras posiciones sociales en donde el encarecimiento de la vida, el sobreesfuerzo para lograr ciertos objetivos de vida vinculados a sus proyectos, se ve cada vez más lejano, digamos, ¿no? En un sobreesfuerzo en definitiva perdido porque no se observan las metas finales que ellos esperan buscar o desarrollar. Entonces, yéndonos a esta metáfora que a Geoffrey le gusta bastante de la punta del iceberg, digamos, lo que se ve, en la calle nos visibilizamos todos, y esta es una fotografía de las manifestaciones del Día de la Conmemoración de la Mujer Trabajadora, del 8M del 2020. Una semana antes de que llegara la pandemia, digamos con todo, porque ya había llegado y habían algunos casos, pero una semana antes de que se empezaran a implementar las medidas de confinamiento. Cerca de 2 millones de personas participaron en todo el territorio. Este es un lugar bien particular, porque es la Plaza Dignidad, la Plaza Italia, que separa Santiago en dos partes, digamos, en clases más acomodadas y clases vulneradas. Entonces, la situación o el hecho de ir a la calle como protesta usualmente se entiende como un acto reivindicatorio, de contraviolencia muchas veces, pero se tiende a olvidar o entregarle menos protagonismo a lo que ocurre en la calle en sí, digamos. Si bien están las protestas, se toman calles, se generan piquetes, como las protestas fueron sostenidas en el tiempo, en Chile, digamos, desde el 18 hasta el 8M, no hubo día en que no hubiese protesta en la calle. Entonces, ahí se generó un espacio que empezó a ser un espacio del cual las personas se sintieron parte, sintieron el espacio público como un espacio propio, no de apropiarse del espacio, sino de hacer un uso libre de esos lugares, ¿no? Sin pedir permiso a las instituciones, a la autoridad, y también generar un desplante de acción colectiva y cultural que da cuenta de una identidad también mestiza, que había sido desplazada por otras expresiones artísticas y culturales. Entonces, en las manifestaciones mismas vemos que hay una serie de acciones, como por ejemplo los cabildos, las asambleas populares, pero sobre todo el uso de espacios públicos en los cuales las personas se empiezan a encontrar y empiezan a compartir experiencias. Se pensaba que las personas iban a la calle organizadas, acompañadas, pero en las entrevistas que hemos hecho nos hemos dado cuenta que muchos de ellos van solos, que iban a la calle una vez que terminaban su jornada laboral o terminaban sus estudios,
tenían que pasar por ese eje central de Santiago que articula dos grandes avenidas de la ciudad y de la capital, y ahí se empezaban a encontrar con personas que en ese mismo horario, después del trabajo, de los estudios, también se quedaban un tiempo en la calle, comían algo ahí y generaban resistencias de manera pacífica. ¿Okay? Entonces, el uso de la calle y la protesta en sí también va dando espacio o cabida a una sensación de identidad colectiva, a una construcción colectiva de ciertas reivindicaciones y demandas. En definitiva, personas que estaban muy alejadas de experiencias de protesta se empiezan a dar cuenta de que el malestar y el bienestar subjetivo, más bien dificultoso que tenían desde el punto de vista de sentirse satisfechos con su propia vida, era una sensación compartida con otras personas que pertenecían a otras clases sociales, que tenían otras posiciones sociales, que se habían desarrollado en realidades muy distintas. Y aquí copio y pego, digamos, una frase de una entrevista que dice, de una mujer de Concepción, que dice: la solidaridad y la cooperación es como yo lo creo, como el caballito de batalla de lo que fueron estas protestas. Esta frase a mí me generó bastante interés, en el sentido de que cómo la solidaridad y la cooperación puede ser el caballito de batalla de las protestas. Entonces ahí me empecé a preguntar respecto, bueno, ¿cuáles son estas acciones de solidaridad que se dan en la calle? Algunas acciones de solidaridad que se dan en la calle tienen que ver precisamente con proteger al otro, al que es extraño. La sociedad chilena se caracteriza y se ha caracterizado por ser una sociedad en la cual nos han educado a desconfiar del otro, a desconfiar de lo ajeno, de lo extraño, a no hablar con las personas desconocidas, a no hablar de ciertos temas como políticos, temas afectivos que den cuenta de nuestra privacidad, digamos, de nuestra esencia como persona. Entonces en la calle se empiezan a expresar estos espacios de convivencia, de participación, de intercambio de información. En las protestas no solo ocurrían resistencias, sino que habían espacios, sobre todo en las plazas públicas, en las cuales las personas empezaban a relatar las dificultades que tenían para llevar su vida adelante. Daban cuenta del cansancio, del agotamiento. Entonces, en la calle, que es la punta del iceberg, lo visible, lo que es lo objetivo, por así decir, existen distintas expresiones culturales, creativas, expresiones artísticas, expresiones políticas de resistencia, pero también expresiones afectivas que se dan en el discurso, en el diálogo. Y la calle te entrega un espacio de encuentro que es local, pero también global. Es decir, lo que ocurre en la calle también se traspasa a redes y traspasa fronteras. Y ya sabemos que las redes sociales son el principal espacio de información para las personas. Entonces aquí entro como a la segunda parte, tercera, de la presentación, en lo cual me interesaría focalizarme en lo que es visible y lo que es menos visible de las protestas y cómo eso se articula con acciones de solidaridad. Antes del COVID, un poco como para hacer el quiebre, hasta el 8M, veíamos en el uso de las calles una serie de despliegues de acciones de confianza que nos llevaban a cuestionar este hecho de que los chilenos y las chilenas desconfiábamos de lo extraño, de lo ajeno. ¿En qué práctica se observa, por ejemplo, esto? Cuando íbamos a observar la calle, en general, en el frontline y un poco más atrás, digamos, bastantes metros más atrás, todas las personas estaban encapuchadas con antiparras, pero también con mascarillas o con ciertos elementos que le cubrían su rostro. En algunos casos era muy difícil diferenciar quién era hombre, quién era mujer, no se veían los rostros, en definitiva no se podía identificar a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva, la manera en cómo las personas iban a la calle tampoco nos permitían identificar estereotipos en ellas, ¿no? Pero cuando ocurrían situaciones en las cuales llegaban gases lacrimógenos o una persona estaba herida, llegaba esta misma persona que era difícil de identificar y te prestaba ayuda. Te tiraba agua con bicarbonato a la cara, te curaba heridas, te daba algún medicamento y se confiaba plenamente, porque en la calle estaban todos por las mismas demandas, ¿no? Estoy generalizando porque luego también se empezaron a generar algunas acciones de desconfianza, principalmente desencadenadas por personas que se entrometieron en estos lugares y que eran policías y militares encubiertos,
Pero voy a dejar de lado porque eso es como harina de otro costal. Entonces, en definitiva, en la calle, en el uso de las calles, las protestas, vamos viendo cómo las personas van confiando entre sí y también van desplegando y mostrando su intimidad, expresándola a través del discurso y de acciones culturales hacia otras personas desconocidas. Por otra parte, una vez que llega la pandemia, cuando empieza este confinamiento que en Chile ha sido bien estricto y riguroso, o sea, yo les digo que había momentos de estos meses en los cuales uno podía salir un máximo de 2 veces con una autorización que te da la policía. Sin esa autorización tú te podías ir detenido. Y también habían controles constantes y diarios de militares en la calle, que estaban con armamento, en fin. Entonces, no es, por ejemplo, aquí como ocurre en Bélgica, que es como todo más abierto, la gente se puede desplazar con o sin mascarilla. Allá no era así, había una represión que se mantiene hasta el día de hoy, sobre todo en poblaciones que son bien estereotipadas, digamos, como poblaciones de resistencia política. Entonces, en este desplazamiento entre la desconfianza a la confianza en tiempos de pandemia, vamos viendo cómo acciones políticas y también de subjetivación, de construcción de sujetos políticos se van desplazando a las localidades, a las comunas, a las poblaciones, a los territorios. Las personas van utilizando su territorio para dar cuenta de ciertas acciones políticas. Encontramos lazos y construcción de lazos, activación de redes que habían sido inactivas durante mucho tiempo, y se empiezan a contactar las personas entre sí para responder a las necesidades de sus vecinos. Responder necesidades básicas como acceso a alimento, acceso a dinero. El desempleo en Chile ha ido aumentando de manera sostenida, llegamos a los 2 dígitos, digamos, ¿no? Hace bastantes años que no ocurría eso. Y eso en un contexto en el cual hay una fuerte promoción por el hecho de ser emprendedor, de ser su propio empleador, digamos, en el sentido de que las personas también habían individualizado sus oportunidades laborales, ¿no? Entonces, muchas personas a partir del 18, que estaban en un momento de emprendimiento, empiezan a tener graves dificultades para poder llevar adelante sus negocios y sus ventas, sobre todo, de alimentos. Estoy hablando a nivel de microempresario. Entonces, en estos lazos sociales y solidarios también vamos viendo ciertas experiencias de educación popular, en el sentido de que hacer una olla común, ollas populares para entregar alimento en tiempos de confinamiento es muy distinta a hacerlo en un momento en el cual no hay COVID, ¿cierto? Entonces, las personas que se empezaron a interesar, por ejemplo, por entregar alimentos, se empezaron a educar a través de redes sociales, con pares, empezaron a preguntar acerca de cómo reducir al máximo el riesgo de contagio. Y aquí también nosotros vemos ciertas prácticas solidarias y de confianza, porque ¿qué acción de confianza más ejemplificadora el hecho de que un desconocido te vaya a entregar un plato de comida a la casa? Y con esto estoy reproduciendo, digamos, experiencias que me relataron desde la región de Valparaíso. Acá, bueno, esta imagen es de ahí, del sector de Placilla, en el cual los vecinos se articularon, se coordinaron para poder repartir alimentos, sobre todo a personas de tercera edad. Pero no solo alimentos, sino que también iban a buscar sus medicamentos para que no perdieran los tratamientos en el sistema público. También les entregaban abrigos, en algunos casos ayudaron a financiar servicios básicos como el agua y la luz. Entonces, llegadas las restricciones sanitarias, se empiezan a producir ciertos repertorios de acción que son bastante particulares, porque son repertorios de acción que son solidarios, pero también son políticos, en el sentido de que el pueblo empieza a tomar conciencia de que la única opción que tienen para salir adelante es que se empiecen a ayudar entre ellos. Y las redes de solidaridad aquí adquieren protagonismo. Las cooperativas, los colectivos se empiezan a educar respecto de cómo se puede hacer un levantamiento de información acerca de las personas que habitan en el territorio para poder desplegar de mejor manera los recursos que ellos iban recibiendo y que por sobre todo son recursos autogestionados, ¿no? No recibían recursos de grandes empresas ni nada, sino que ellos mismos iban elaborando materias primas y reproduciendo y repartiendo en el territorio.
Hay una cuestión no menor, que yo creo que es propia del contexto chileno, es que Chile es un país, bueno, que es conocido mundialmente por sus terremotos, ¿cierto? Pero también a lo largo de los años, en estos 30 años, se han producido una serie de evidencias que dan cuenta de que también Chile es un país altamente riesgoso socionaturalmente. Es decir, que aparte de estos riesgos naturales del terremoto, el hombre y la mujer, digamos, ¿no? La empresa, las organizaciones han intervenido en los territorios, han intervenido el ecosistema y han generado peligros para las comunidades. Entonces vemos cómo sectores que han sido vulnerados históricamente, hoy en día son más vulnerados por el hecho de que la explosión de la burbuja inmobiliaria o la construcción, que es uno de los principales productores de empleo en Chile, ha ido irrumpiendo ciertos territorios y zonas que son altamente peligrosas por terremotos o también por aludes que se dan durante el invierno. Entonces, en esos mismos sectores, las personas ya han tenido un aprendizaje previo de cómo responder a las dificultades que han tenido una vez que ocurren estos accidentes o desastres naturales. Y esa experiencia previa que se ha dado ya en los terremotos o en los aludes es la que se retoma previamente al 18 de octubre para poder responder a las necesidades de los vecinos que han perdido el trabajo, que no tienen acceso a alimentos u otras dificultades. Entonces, en esta idea de que el pueblo ayuda al pueblo, también los territorios y los vecinos han ido construyendo y fortaleciendo, porque esta es una identidad que venía desde antes, pero han ido fortaleciendo lazos de solidaridad y cooperación, y colaboración que se han ido sosteniendo a lo largo de los meses. Acá tengo una frase que es de una lideresa de la Hormida de Santiago, de la comuna de La Reina, en donde ella relata cómo se van desarrollando y fortaleciendo ciertos vínculos entre las personas. En La Hormida existe hasta el día de hoy una zona de resistencia muy articulada, bien política desde el punto de vista de la resistencia, que fue articulada durante la dictadura. Y una vez que llega el COVID, personas que dejaron de habitar en La Hormida, se fueron a otras comunas, empiezan a tomar contacto con estas mujeres. Y las mujeres que atendían o que trabajan en jardines infantiles fueron las protagonistas en el sentido de que ellas pudieron hacer un levantamiento de información acerca de cuáles eran los vecinos y las vecinas que estaban viviendo mayores dificultades con el COVID. Y desde los jardines infantiles comunales se empezaron a generar y articular redes de solidaridad y ayuda mutua. Y ahí, bueno, les voy a leer la cita. Dice, hay una red solidaria dentro de la población, el señor del gas deja más barato el gas, los feriantes también traen comida más baratas para las ollas comunes, los sacos de papa, las cebollas, los zapallos, todo eso consiguen ellas, las educadoras, organizadoras sociales, en fin, todo ha sido autoconvocado, al igual que los recursos que los hacen, los recursos se reproducen y se multiplican casi de manera mágica, como explica. Entonces, un poco ya para cerrar, digamos, esta es mi última lámina de conclusión, esta serie de elementos y de acciones colectivas que tienen un historial y experiencia de socialización política, no solo se traducen en protestas y manifestaciones que son visibles y objetivas, sino que también van generando procesos de subjetivación política basados en lazos sociales de solidaridad que se van instalando como prácticas habituales y como rutinas de vida para poder responder a las precariedades que se están viviendo en el presente en la región de Santiago y también Valparaíso y Concepción. Entonces, dos ideas. Primero, una serie de acciones que estaban más bien ocultas empiezan a fortalecerse, y esas acciones ocultas vendrían siendo acciones vinculadas a la educación popular, en el sentido de que cuando hay ollas comunes la gente se organiza, pero también intercambia experiencias y da cuenta de ciertos procesos históricos y sociales que permiten entender lo que estamos viviendo hoy día como país.
Y también la caridad pasa a ser de esta caridad de ayuda, de que alguien que tiene más le da a alguien que tiene menos, a redes de solidaridad entre personas que están viviendo precarizaciones, digamos, que comparten una experiencia vital similar, pero que en conjunto generan una especie de sinergia que les permite salir adelante. Entonces, la propuesta que hago desde ahí es también entender los procesos de subjetivación política como procesos también de solidaridad, en el sentido de que se van construyendo y transformando lazos sociales basados en la ayuda mutua como mecanismos de acción política y colectiva. Eso, muchísimas gracias. Y voy a dejar de compartir. Una ponencia muy clara, muy innovadora también. Seguro que habrá muchas preguntas. Le pido a los participantes de guardar sus preguntas allí, sea para decirles directamente después de la última parte de ese seminario o ponerlas en el conversatorio, en chat que tenemos también al lado en este Zoom. Sin tardar más, agradeciendo otra vez a Carla por esa muy estimulante ponencia. Le doy la palabra a Montserrat, igualmente para unos 30-35 minutos desde Costa Rica. Esta vez vamos un poco más al norte de Chile, o bastante más al norte de Chile, una región centroamericana de la cual desafortunadamente se habla demasiado poco cuando hay cosas muy interesantes que pasan allá. Entonces es muy importante tener con nosotros la voz de Montserrat, que agradezco otra vez para acompañarnos hoy en este mediodía por allá, esta tarde por aquí. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a Breno y a Jeffrey la posibilidad de compartir con ustedes. Hace un minuto me estaba indicando que tengo problemas en mi conexión de internet, entonces esperemos que funcione mi presentación. Yo me alegro mucho de haber escuchado la presentación de Carla Enríquez, porque me parece una perspectiva, digamos, muy positiva, muy optimista en relación con las posibilidades de la organización social. Yo trabajo el tema de la necropolítica, entonces en ese sentido probablemente yo voy a presentar una perspectiva un poco más pesimista y en realidad me voy a enfocar mucho, digamos, en los aspectos, digamos, más negativos que han estado asociados a la pandemia, y al final voy a presentar algunas perspectivas de hacia dónde podríamos ir para construir una mejor sociedad. Yo voy a empezar planteando que cada crisis genera formas de experimentar la vida y en algunos casos la muerte. Y que la crisis del COVID-19 nos permite ver lo peor de los tiempos para vivir y morir, pero también abre algunas posibilidades para imaginar tiempos mejores. Yo debo confesar que al inicio de la pandemia probablemente estaba un poco más optimista de lo que estoy ahora. De todas, viviendo en Centroamérica, más bien he entrado en un proceso, yo diría, un poco de pesimismo, y probablemente eso se va a ver reflejado en mi presentación. Esta crisis, creo, está transformando nuestras formas de imaginar el mundo y de vivir en el mundo. Por eso, a pesar de que se le ha llamado una crisis sanitaria, yo creo que es más bien una crisis civilizatoria, o que por lo menos tiene el potencial de convertirse en una crisis civilizatoria, porque ya vemos cómo está trastocando las relaciones sociales, las formas de organización de la producción, el papel de los estados, las vías en las que ha tomado la globalización neoliberal, y yo digo que ha transformado, por lo menos nos permite ver de forma diferente el lugar que ocupamos los humanos en la historia y en la naturaleza. Por otra parte, yo honestamente no creo que podamos hablar de un mundo post-pandemia, por lo menos en Centroamérica, porque en Centroamérica esta pandemia solo se enlaza y se alimenta de otras pandemias. La región centroamericana ya enfrentaba desde antes pandemias ocasionadas por los poderes represivos, por las dictaduras, por las diferentes modalidades de la necroeconomía, por las pandemias como el hambre y violencias causadas por largas historias de despojo. Es decir, la región ya vivía las consecuencias de un modelo de acumulación que se había vuelto necrótico y que había dejado a su paso ya la desaparición de bosques, de reservas naturales, de especies,
de territorios fértiles, de culturas y, por supuesto, la desaparición de personas. Centroamérica es en ese sentido la región más desigual y violenta del mundo fuera de una zona de guerra abierta. Es una de las regiones en las que el cambio climático ha tenido mayores impactos. Es una de las regiones en las que más se asesina a dirigentes comunitarios, a personas involucradas en los diferentes movimientos sociales. Tenemos casos muy dramáticos y muy evidentes en los asesinatos, por ejemplo, de Berta Cáceres y de otras personas en Guatemala y en El Salvador. Entonces, en ese sentido, el coronavirus solo ha dejado, desde mi punto de vista, al descubierto todas las opresiones y desigualdades preexistentes. Ha dejado al descubierto, por supuesto, las desigualdades económicas, como les decía, también una de las regiones más desiguales del mundo, las desigualdades raciales, las desigualdades de género, la sobredependencia de Centroamérica de las cadenas globales de producción, el abandono de la producción local por décadas, las grandes desigualdades territoriales, el abandono de los sistemas públicos de salud, la privatización de esos sistemas, la precarización del trabajo. En Centroamérica, más o menos el 45% de las personas trabajan en el sector informal. Y por supuesto, la erosión de los derechos laborales. Esta crisis también ha dejado al descubierto algunas facetas del capitalismo que a veces quedan ocultas bajo los discursos coloniales, racistas, sexistas, o de la supuesta eficiencia asociada a las ideologías del achicamiento del Estado. La crisis nos permite ver claramente lo que yo llamo la fase asesina del capitalismo. Esa siempre ha sido una de las características del capitalismo, cuyas técnicas de devaluación extrema de la vida producen cuerpos vulnerables a la marginación, a la instrumentalización e incluso a la muerte. Sin embargo, la situación es muy diferente cuando se llena de cadáveres, por ejemplo, una pista de hielo en Madrid, como ocurrió al inicio de la pandemia, o se abre una fosa común en un parque de Nueva York, a cuando los muertos, por ejemplo, son los africanos en el Mediterráneo, o las personas de Centroamérica cuyos restos quedan desperdigados en la ruta letal hacia los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estado de alarma y la conciencia sobre la muerte y la vulnerabilidad se agudizan cuando los muertos están más cerca de los centros de poder. Es decir, los muertos de Centroamérica, los muertos de África, los muertos de otros países del mundo no son tan visibles, ni son tan llorados, ni son tan sentidos como cuando los muertos están cercanos a los centros de poder global. Por otra parte, yo diría que la pandemia también se ha encargado de reproducir y de intensificar las formas dominantes de control y desposesión. Y esto lo podemos ver materializado en los cuerpos individuales que se han enfermado y que se han muerto. Estos enfermos y estos muertos son el resultado de procesos históricos de necropolítica y de necroeconomía en acción. Por eso, yo encuentro continuidades entre estas corporalidades deshumanizadas que mueren solas en los hospitales o en las casas porque no había hospitales disponibles, o hasta en las calles, como ocurre en Nicaragua y ocurrió en Ecuador hace unos meses. Yo encuentro continuidades de estas muertes con los muertos en las masacres de nuestra región, con quienes mueren de hambre, con quienes son encontrados en fosas comunes clandestinas, con las víctimas de los femicidios, cuyos cuerpos son encontrados abandonados, torturados y desmembrados. Para mí hay continuidades entre estas muertes y entre estos cuerpos como resultado del despojo. Es decir, los cuerpos de las personas muertas en estas tragedias, antes y ahora, son un reflejo y una manifestación concreta de un sistema social de género, de raza, de clase, influenciado incluso por la colonialidad, profundamente desiguales. En ese sentido, yo planteo que en América Latina y en Centroamérica en particular, hay un continuum de violencia y muerte que enlaza las muertes violentas del pasado y las muertes del presente
por el virus. Es decir, todas son víctimas que yo llamo deglutidas por la maquinaria asesina del capitalismo que produce cuerpos, como ya dije, vulnerables a la marginación, a la instrumentalización y, por supuesto, a la muerte. Por eso la distribución desigual del impacto y las consecuencias de la enfermedad que se han ido desplazando. En América Latina, los primeros contagiados fueron personas de los sectores privilegiados, con capacidad de viajar y de tomar vacaciones en otros países. En el caso de Costa Rica, los primeros contagiados fueron una pareja de estadounidenses que estaban tomando vacaciones en un hotel de lujo. Luego empezaron a llegar personas contagiadas de Italia, de España, de los Estados Unidos, que regresaban de sus vacaciones. Sin embargo, la expansión posterior del virus se ha dirigido a los de siempre. A las personas viejas y débiles, a las personas pobres, las personas trabajadoras de los sectores más explotados, las personas sin casa, las mujeres embarazadas e incluso jóvenes con problemas previos de salud debido a las condiciones históricas de exclusión. En Costa Rica, el 65% de los muertos por la pandemia han sido trabajadoras domésticas, trabajadores de la construcción, trabajadores del sector informal, trabajadores agrícolas y, por supuesto, las personas viejas. Además, en Costa Rica en particular, uno de los picos del contagio ha estado en las zonas de agronegocios, en las zonas de agronegocios de las piñeras, de las bananeras y de otros productos agrícolas de exportación y, por supuesto, en las comunidades empobrecidas. Quiero detenerme brevemente con las zonas en las que están ocurriendo estos contagios y estas compañías. Estas empresas bananeras, piñeras, que producen productos de agroexportación, siempre se han caracterizado por sus prácticas de explotación. Se han caracterizado por el uso de trabajo cuasi esclavo, por contaminar fuentes de agua y por contaminar a todas las comunidades vecinas. Por supuesto, esas prácticas de explotación que ya producen corporalidades deshumanizadas son un terreno fértil para el contagio. Estas empresas forman parte entonces de eso que yo llamo un proceso de acumulación necrótico, y así como contaminan y vuelven los territorios que acaparan en desiertos verdes, también generan todas las condiciones de inseguridad para la propagación del virus. Otro elemento importante que quiero adicionar es el trato preferencial y con guantes de seda que se le ha dado en muchos países a este tipo de empresas. Y a otras asociadas a los grandes capitales. En el caso de Costa Rica, se les ha reducido el pago de impuestos, se les ha reducido el pago de la seguridad social, con lo cual, además, esto tiene un impacto en la atención de la pandemia porque se reduce la capacidad de los estados para atender la crisis cuando disminuyen los recursos. Ni un solo impuesto más, dijeron estas compañías, ni siquiera un impuesto solidario. Así de claros han sido en este contexto. Bajo estas condiciones, entonces, en los países centroamericanos, nunca se otorgó una renta básica para todas las personas para que pudieran sobrevivir el confinamiento, y más bien se les puso a escoger entre arriesgar la vida o la salud, teniendo que salir a buscar el sustento o morirse de hambre. Esa fue la disyuntiva en la que colocaron a muchas personas. Y recordemos que en el caso de Centroamérica, en países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, la pobreza ronda alrededor del 60 y el 70%. Es decir, estos eran países donde realmente se hubiera necesitado con suma urgencia una renta básica para apoyar a estas personas. Adicionalmente a esto, muchas leyes e iniciativas que estaban ahí desde años, como por ejemplo, la de reducción de las jornadas laborales sin pago, la suspensión de contratos sin pago, la flexibilización laboral, etcétera, han sido aprobadas de forma apresurada en el Congreso en las últimas semanas y meses. Y la pandemia ha sido solo la excusa. Es decir, la agenda ya estaba en el tapete y solo sirve para profundizar el deterioro de las y los trabajadores. En ese contexto,
las mujeres se ven más afectadas, se han visto mucho más afectadas en el caso de Costa Rica tienen unos... Además surgen retóricas viejas que vuelven a aparecer una y otra vez, de que si hay que despedir gente, se prefiere despedir entonces a las mujeres, porque de todas formas ellas son solo trabajadoras secundarias. Es decir, y la falta de apoyo a las personas trabajadoras y a las más vulnerables, podemos ver entonces que esas siguen siendo las mismas vidas despreciadas que el capitalismo siempre ha usado y descartado. Como este es un seminario sobre movimientos sociales, aunque no lo tenía originalmente en mi trabajo, quiero decir algunas palabras sobre algunas formas de respuesta social organizada frente a estos fenómenos que he descrito. En Centroamérica, por cierto, no han sido muy intensas. Luego me voy a referir a por qué no han sido muy intensas. En el caso de Costa Rica, se ha generado una organización llamada Rescate Nacional. El término ya deja muchos cuestionamientos sobre su agenda. Una organización que se llama Rescate Nacional, digamos, yo creo que deja marcado de alguna forma importante, digamos, su posicionamiento ideológico y político. Esta es una organización que se ha dedicado a organizar bloqueos en las calles. Los bloqueos son una forma interesante de organización social y de respuesta que, sin embargo, en un contexto de pandemia puede tener efectos un poco, digamos, no claros y confusos. Porque los bloqueos, en algunos casos, por supuesto, le representan una demanda al Estado, pero por el otro lado, los bloqueos, por ejemplo, impidieron el paso de ambulancias que traían personas desde las zonas rurales a las zonas centrales, impidieron el paso de las pruebas para el COVID que venían a los laboratorios de San José y de otros lugares, e impidieron también que algunos agricultores, ya de por sí absolutamente golpeados por la pandemia, pudieran sacar sus productos a los mercados. Entonces, en ese sentido, como les digo, esa es una estrategia en una pandemia un poco complicada. La principal demanda, digamos, de los bloqueos desarrollada por Rescate Nacional tuvo que ver con una propuesta del gobierno de incrementar impuestos para cubrir el déficit fiscal, ahora incrementado por la crisis. Ahora les digo por qué también me parece que es una demanda un poco complicada en este contexto. Y además, en este movimiento han terminado aglutinados, además de las personas de los territorios y de las comunidades, con mucha rabia, por supuesto, por lo que ha pasado. En Costa Rica el desempleo en este momento está ya llegando al 30%. En este movimiento terminaron aglutinados también los fundamentalistas religiosos, los grupos negacionistas de la pandemia, protestando contra las medidas de confinamiento, algunos sectores del trotskismo y algunos sectores del sindicalismo. Desde mi punto de vista es una alianza inverosímil, pero lo más dramático es que se han unido bajo el lema de no más impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay otros puntos en la agenda como protesta contra una posible negociación contra el Fondo Monetario Internacional y algunas demandas, por ejemplo, sobre seguridad alimentaria y la no aprobación de ciertas leyes, pero me quiero centrar en la demanda principal que fue la de no más impuestos. ¿Por qué me quiero centrar en esto? Porque con eso se suman a los representantes de los grandes capitales y de las grandes empresas que han planteado que no aceptan impuestos ni siquiera solidarios, como ya les comenté. Lo más sorprendente de esta alianza inverosímil es que terminaron negociando el levantamiento de los bloqueos con la Unión de Cámaras Empresariales y no con el gobierno. Es decir, la pandemia entonces permitió visibilizar incluso los entramados de los poderes de facto y la forma en la que opera el segundo estado, es decir,
Los bloqueos fueron levantados en negociación con la Asociación de Cámaras y no con el gobierno. Es decir, desde mi punto de vista, entonces yo creo que la pandemia también nos ha permitido ver las complejidades de las reacciones sociales y de la organización social, digamos que por lo menos no han planteado esta clase de alternativas solidarias como muy bien los planteó Carla Enríquez para Chile. Ahora bien, algunas palabras sobre el confinamiento, porque ya les digo que muchos, los bloqueos también tenían en su constitución algunas de las personas negacionistas que lo que estaban pidiendo era levantar completamente los confinamientos porque la pandemia no es cierto. Le llaman la plandemia, le llaman la pacdemia, haciendo referencia al partido que está en el gobierno, que se llama el Partido Acción Ciudadana, PAC, entonces le llaman pacdemia. Y quiero entonces decir algunas palabras sobre el confinamiento a raíz de eso. Yo he considerado el confinamiento una medida relativamente positiva de biopolítica, que ha tenido efectos, digamos, en el control de la pandemia. Es decir, el confinamiento ha sido una de ellas. Pero también el mandato del confinamiento pone de manifiesto una política homogenizante que no ha tomado en cuenta las desigualdades ni las diferentes formas de vulnerabilidad. A como ha sido implementada en Centroamérica, es una política de vigilancia y microgerenciamiento de los cuerpos, asumiendo la existencia de una población con las mismas opciones, posibilidades de vida y acceso a recursos. Evidentemente, una política de confinamiento así solo ha aumentado la precarización, el hambre, la violencia e incluso ha aumentado el riesgo de contagio para las personas más vulnerables. Esto porque, como les dije, no ha estado acompañada de medidas redistributivas ni ha desarrollado una estrategia diferenciada por género, por ejemplo, que reconociera las condiciones particularmente peligrosas del confinamiento para las mujeres. Con las políticas de confinamiento se ha reforzado también las características más autoritarias y controladoras de los estados. La crisis está ofreciendo nuevas justificaciones para la implementación de medidas represivas y nuevas formas de coerción social y política. El Salvador, Honduras y Guatemala están reviviendo el repertorio represivo del pasado e imponiendo estados de excepción. De esta forma se han radicalizado los aparatos de control biopolítico, ya no en nombre de la seguridad nacional como en el pasado, sino en nombre de la salud pública. La novedad de estas situaciones es que el miedo a la muerte o a la enfermedad hace que muchas personas terminen aceptando estas condiciones extremas de biocontrol casi sin protesta. Y no solo que las acepten, sino incluso que las demanden. Y esto entonces, de nuevo, representa, digamos, una situación también en disputa sumamente compleja en esta pandemia. De hecho, hubo muchas personas que vivieron en dictadura en Centroamérica y que se rebelaron frente a los poderes represivos de los estados en la dictadura, que ahora se muestran mucho más temerosas y se someten más temerosas a los mecanismos sin precedentes de control social. Yo esto lo interpreto como que el temor a convertirnos en un ente biológico, sin cualificaciones, a convertirnos en lo que Agamben llama nuda vida, a merced de este enemigo invisible, de este virus, puede desatar más temores y voluntades de sometimiento que los aparatos políticos represivos. Y me parece que ahí hay parte solamente de la explicación de por qué no ha habido manifestaciones más visibles o por lo menos más presentes de movimientos sociales en toda la región. Para ir ya terminando, frente a estos retos, a mí me parece que las propuestas de los movimientos sociales progresistas tienen que expandirse, es decir, es necesario, digamos, una expansión de estas propuestas. Y tendrían que ir tanto a lo macro como a lo micro. En primer lugar, demandar estados de bienestar. Hubo una demanda muy importante al inicio de la pandemia de estados de bienestar, pero eso ha quedado un poco perdido
en los discursos, por lo menos en Centroamérica. Demandar reformas fiscales. A mí me parece que una demanda de no más impuestos es una demanda totalmente contraproducente y va en contra de los mejores intereses de los sectores populares, sobre todo cuando la demanda de no más impuestos se une al discurso de las grandes empresas de no impuestos ni siquiera solidarios. Necesitamos sistemas públicos competentes y políticas redistributivas. Es decir, porque evidentemente en el contexto de una pandemia, una crisis fiscal sin un aumento, digamos, en impuestos, insisto, a los grandes capitales y a las grandes empresas, realmente no hay forma entonces de que los gobiernos puedan atender. Es decir, si tenemos que lidiar, digamos, con un Estado, con alguna forma de Estado, es mejor que sea un Estado redistributivo y un Estado capaz de contribuir a la justicia redistributiva y a reparar las desigualdades que se han visto, como digo, incrementadas en la pandemia. También en el terreno de lo micro, los movimientos sociales, desde mi punto de vista, tendrían que organizarse para valorar nuestra interdependencia, incluso entre los seres humanos, entre la naturaleza y entre los animales no humanos. Me parece que es importante rescatar las prácticas ancestrales de solidaridad comunitaria, las formas incluso precapitalistas de intercambio como el trueque. A esto sí recurrieron algunos de los agricultores que no pudieron vender sus productos durante el periodo de los bloqueos. O sea, empezaron más bien a intercambiar productos entre ellos, a intercambiar pescado por vegetales, a intercambiar leche por frutas, ¿verdad? Y yo creo que ese tipo de cosas, que dicho sea de paso, ¿verdad? Más bien fue en una especie de reacción, digamos, frente a estos bloqueos. Tenemos que empezar a rescatar los objetos de valor de uso y no solo los objetos de valor de cambio. Con esto, además, con el rescate de estas formas de intercambio como el trueque y de los objetos con valor de uso, ayudamos a desmercantilizar un poco la vida. Necesitamos, por supuesto, como ya se ha dicho mucho, pero que al final solo terminó siendo un discurso, revalorar los trabajos de cuidado, la defensa de la integridad corporal, reconstruir sentidos de empatía y de solidaridad, y con esto también incluso ayudamos a construir, digamos, sociedades mucho más empáticas y mucho más solidarias. Y finalmente, yo creo que una demanda fundamental es rescatar la producción local, la producción comunal de alimentos, la defensa de los territorios. Hay que demandar la reindustrialización nacional, con lo que desde mi punto de vista nos ayudaríamos a desenganchar de las cadenas de la globalización neoliberal que en este momento, digamos, se han mostrado además como elementos nefastos en la construcción de todos estos sistemas de despojo y de disposición. Yo lo voy a dejar acá para no ocupar mucho más el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Carla, por las dos excelentes intervenciones. La verdad que a mí me ha dado mucho que pensar, me imagino que a todas y a todos también. Y bueno, mientras vais poniendo vuestros comentarios, o si queréis o si preferís ir pidiendo la palabra por el chat y podemos activar también las cámaras para vernos, por lo menos yo creo que podría ser mejor que simplemente comentarlo en el chat, ¿no? Bueno, ir pidiendo la palabra. Mientras tanto, hago un brevísimo también comentario sobre las dos intervenciones, ¿no? A primera vista parece contrastar mucho, ¿no? La ponencia que hizo Carla con la intervención de Montserrat. Y digo a primera vista porque obviamente muestran dos caras, digamos así, ¿no? Bastante diferentes de la vida social y de la vida política. No solo en la pandemia, pero me parece que en este actual momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Una cara que es yo diría, de la cara de las corporalidades, como dijo Montserrat, deshumanizadas, pero en el caso de Carla hay una faceta, una cara de las corporalidades también
antipatriarcales, feministas, porque me parece que hay una centralidad también del cuerpo, ¿no?, en estas protestas chilenas, aunque obviamente hay otro tipo de corporalidades que han ganado mucha fuerza en términos subjetivos, en términos de territorialidad, en términos de demarcar también una mayor transversalidad de las lecturas feministas dentro de los movimientos sociales como un todo, y no solo dentro de las luchas de las mujeres, ¿no? Hay así, por un lado, ¿no?, vidas despreciadas dentro de esta necropolítica, pero hay, por otro lado, un intento profundo de revalorización de la vida, y de revalorización de la vida contra el neoliberalismo, contra el colonialismo, contra el patriarcado, que busca poner el cuidado en el centro y busca de alguna manera defender la vida como proyecto político, ¿no? Y me parece que ahí yo creo que hay un punto importante de pensar esta tensión en términos de vida y muerte y en términos de corporalidades contrastantes, porque no me parece que podamos ver las dos intervenciones como dos cosas opuestas o como dos mundos separados. En realidad me parece que lo que tenemos son disputas que coexisten en todas nuestras sociedades, ¿cierto? En términos de subjetividades, de corporalidades, de territorialidades, de visiones de mundo. Lo que pasa, obviamente, es que Chile hoy nos inspira, ¿cierto? Como casi un punto fuera de la curva en el sentido de un momento global de caos, en un momento global, y no solo pensando en términos de América Central, ¿no?, que fue el énfasis de Montserrat, pero en términos más amplios de la región de América Latina y del mundo, en un momento en el que realmente las narrativas emancipadoras, las narrativas de justicia social, han ido siendo desplazadas muchas veces por incertidumbres, por un deterioro en las condiciones de vida, por resistencias cada vez más defensivas, ¿no?, frente a los autoritarismos emergentes. Y defensivas me refiero en el sentido de luchas que están volcadas mucho más a defender lo que hemos conquistado históricamente y estamos perdiendo progresivamente, que apuntar a conquistar nuevos derechos o a construir nuevos imaginarios, nuevas cuestiones, ¿no? Entonces, acá me parece que hay un primer punto interesante en las dos, que me provoca las dos intervenciones, que es cómo ir más allá de aquello que al principio de la pandemia yo un poco de broma decía que era el corona pesimismo y el corona optimismo, ¿no? Es decir, un poco esas lecturas dicotómicas en el que, por un lado, se enfatizaba demasiado todas las muestras renovadas de solidaridad, la muerte del capitalismo, todos los aprendizajes positivos que tendríamos con la pandemia o que la pandemia estaba generando, ¿no? Vivir mejor con menos, el reparto más equitativo del cuidado, todas estas cuestiones que Montserrat también mencionó, ¿no? Pero por otro lado, tendríamos este corona pesimismo muy fuerte que normalmente se ve como algo totalmente, como un polo opuesto, ¿no?, en todas aquellas visiones que enfatizaron más bien los efectos nefastos de la pandemia. No la solidaridad, sino el egoísmo y el utilitarismo, no las posibilidades de renovación de la emancipación y del apoyo mutuo, sino el mayor control social, ¿no? Las restricciones de libertad, el deterioro en las condiciones de vida. Me parece que estas visiones totalmente dicotómicas no ayudan mucho a que avancemos, ¿no? Porque realmente lo que tenemos que pensarlas es en conjunto. Y pensar también las contradicciones que existen en nuestras sociedades en términos de cómo pensar las alternativas dentro de estas condiciones y cómo generar también horizontes de expectativas y de alternativas distintos, teniendo en cuenta una realidad de la vida social que es bastante dura, ¿no?, bastante áspera, y yo creo que la primera parte de la intervención de Montserrat da cuenta de eso, ¿no? Entonces, ese es un primer comentario que quisiera dejar ahí para el debate, ¿no? Por otro lado, una segunda cuestión me parece que tiene que ver cómo pensar las intervenciones de Carla y de Montserrat, más allá de una especificidad, digamos así, de Chile o más allá de una especificidad de Costa Rica o de América Central.
porque me parece que lo que nos trajeron fueron elementos que cada vez son más comunes, convergentes, ¿no? Transversales, con muchas otras realidades en nuestra región y en el mundo. ¿Qué quiero decir con eso, ¿no? Bueno, pues me parece que en el caso de Carla, todo el análisis que hace sobre las protestas y la evolución, digamos, ¿no? de las protestas y de los movimientos sociales en Chile, digamos, desde principios, digamos así, de esta historicidad que recupera Carla del siglo XXI hasta hoy, ¿no? Dice mucho sobre los cambios en las formas de activismo, sobre las diferentes dinámicas que hay hoy en términos de culturas militantes, no solo en Chile, sino en el mundo, ¿no? Me parece que no son solo especificidades o características del caso chileno, sino que realmente van marcando un poco elementos y rumbos compartidos por una cultura militante propia del actual momento histórico en el que vivimos, ¿no? En este sentido, si miramos a las acciones o al tipo de repertorios que mencionaba Carla, me parece que hay elementos interesantes y comunes a buena parte de las luchas que estamos viendo en el mundo hoy, ¿no? En un sentido de pensar nuevos espacios de articulación que son más plurales, una simultaneidad de luchas que van convergiendo en espacios públicos, pero también en los barrios y en los territorios, ¿no? La generación o el intento de generación de nuevas plataformas políticas que traten también de permitir la convergencia de luchas, ¿no? Cierta innovación, digamos así, y coexistencia entre repertorios más digamos, no lo llamaría totalmente nuevos, ¿no? Pero realmente resignificados, al menos, de repertorios más clásicos, ¿no? Y toda yo creo que otra tensión o tendencias en la propia reconfiguración de los actores y de los sujetos, ¿no? Esta especie de interregnum que estamos viviendo hoy en términos de coexistencia, de pluralidad de actores, algunos más tradicionales, más consolidados, junto con otros que realmente apuntan a una especie de nueva forma de movimiento, mucho más volcados a una escala local, a una dimensión más pequeña, a la idea de colectivo, de pequeños grupos de afinidad, pero también dentro de eso, no solo lo viejo versus lo nuevo, sino una serie de configuraciones sociales que son propias de nuestro tiempo y que muestran también actores más atomizados, más fisurados, ¿no? Sectores no armonizados, pero que se autoconvocan en muchas protestas más en términos individuales, ¿no? O sea, hay ahí, me parece que una serie de cuestiones que el caso chileno nos ayudaría a pensar también en términos de desafíos, diría así, teóricos y políticos para pensar la justicia social, para pensar las alternativas y los proyectos de cambio hoy, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Montserrat, ¿no? O sea, estos dispositivos, y me parece que Montserrat aterrizaba en la realidad tica costarricense un poco, pero no solo, ¿no? Son, como Montserrat dijo, dispositivos y repertorios comunes de la necropolítica, ¿no? Y ahí lo mismo, ¿no? ¿Cómo pensamos esta arquitectura de las nuevas formas de control social en términos más transversales? El tema de los big data, ¿no? Todo, ¿cuáles son la configuración, digamos así, de la geopolítica del poder y de la necropolítica que va marcando rumbos hoy en este momento y se va profundizando en tiempos de pandemia? Tendría mucho más que decir, pero no quiero tomar todo el tiempo porque me parece que lo rico y lo lindo es que podamos también compartir, y ahí lo dejo abierto para que podamos compartir el debate con Carla y Montserrat, y agradecer a ambas mucho por las reflexiones. Gracias, Breno. También, antes de dejar la oportunidad a Carla y Montserrat de comentar el comentario, pero también comentar, creo que es muy importante que se comenten de repente entre ustedes, porque sí hay, como Breno dijo muy bien, ¿no? Mostraron dos caras, pero cada uno mostró las dos caras al final, pero acentuando una de las dos caras de
de los actores frente a la pandemia. Quisiera también subrayar un poco, siendo más breve, ahí dos o tres puntos que me parecen muy importantes y que también se vinculan con los seminarios anteriores. Un punto es que Montserrat en particular mostró muy bien que la pandemia también es antes que nada quizás un revelador, que llega en cada país, cada región, e intensifica los problemas que ya existen. No es que hace todos los problemas nuevos, pero intensifica los problemas y de repente también nos permite verles con una magnitud mucho mejor. Por tanto, es un revelador y creo que tiene mucha razón de enfatizar también la continuidad. No es que todo es nuevo, no son todos los debates, problemas nuevos con la pandemia, pero sí se acentúan. Y eso es válido tanto en América Central, en lo que va a la necropolítica, pero también es lo que vemos ahora en Francia, en otros países, como revela, entre otras cosas, necropolítica, quien se muere, pues no es por nada igual a nivel social. Es el lado, la materialización de esto, de la desigualdad, pero también la perspectiva interseccional es fundamental. Lo vemos en los países del norte como el sur. Eso me parece muy importante. También enfatiza que hay sistemas sociales, económicos, pero también detrás de eso hay actores, lo dice muy bien Montserrat. Actores sociales progresistas que nos gustan, de los cuales Carla habló mucho más, formas de solidaridad, los campesinos, la importancia también quisiera subrayar obviamente de la alimentación, de la soberanía alimentaria, tanto que hoy hemos hablado de estos temas, pero también de la economía solidaria. Acaba de publicarse hace una semana, 2 semanas ahora, un manifiesto internacional para la economía solidaria que presenta la economía solidaria, las cooperativas y otras formas como una alternativa que permite tanto la resiliencia durante la crisis, vivir mejor durante la crisis, como proponer un mundo mejor, más justo, más ecológico después. Me parece muy importante también considerar este tipo de actores como parte de movimientos sociales. Sin embargo, y ahí fue muy importante también la ponencia de Montserrat, para decirnos que no solo hay sin negar la cara optimista de corona optimismo, como dijo un poco bueno, también hay otros actores que tenemos que estudiar mucho más. Les proponíamos en las sesiones anteriores tomar una perspectiva relacional, considerando tanto los actores populares hacia la justicia social como los actores reaccionarios y lo que podemos llamar movimientos desde arriba de defensa del capital. Y ahí me parece muy importante el que esperó Montserrat, con de repente que se juntan detrás de los mismos temas, los impuestos. Ahí igualmente vimos que bajar los impuestos fue el tema que inició el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, que de repente ahora se ha vuelto más también parte ecológico y todo, pero al inicio fue una pregunta más de los impuestos. Así que detrás de la misma reivindicación de impuestos hay movimientos, actores muy distintos. Sin embargo, también tiene mucha razón de reconocernos. Los impuestos alimentan también la solidaridad y el Estado. No hay justicia, Estado redistributivo sin impuestos. Por lo tanto, es muy importante esta lucha en contra del movimiento neoliberal de bajar siempre los impuestos. Movimiento de defensa del capital. Y también muestra muy bien cómo de repente la crisis se aprovecha con la estrategia del shock, como dijo Naomi Klein, para volver a implementar políticas neoliberales de ajuste estructural en otras formas. Pero también tras eso vienen actores reaccionarios, que son también muy importantes ahí, y vemos que en todo el mundo está subiendo el racismo, la violencia y la represión. La represión del Estado en muchas partes, el control biopolítico para la salud, lo dijo muy bien, pero también en las calles un control que prohíbe muchas manifestaciones, que prohíbe la libertad de expresión, lo que vemos hoy en Francia, como el gobierno prohíbe, por ejemplo, está arrestando a gente que critican a Macron, el presidente, por su política frente al coronavirus. Entonces, ahí lo que también muestra ahí es que, lo que muestra Montserrat es que la experiencia de la pandemia y del confinamiento es muy diferente según la categoría social de género, obviamente de raza, de los que lo viven. Es una experiencia distinta, por lo tanto es indispensable incluir la perspectiva interseccional. Y en eso también se junta aquí con la ponencia de Carla, donde muestra muy bien cómo se fue más allá de la dicotomía entre movimientos sociales que sea público y la vida cotidiana que no es tan pública, ¿no? Muestra muy bien con una ponencia que me pareció muy estimulante cómo los movimientos se construían a partir de un cuestionamiento personal y a partir de la experiencia personal.
muestra muy bien la experiencia, la importancia de la experiencia, la protesta, de los encuentros en las calles sobre la gente, sobre su personalidad, su subjetividad, sobre la confianza que tiene con los otros. Ahí, pues no, tengo que cortar aquí, si no, no voy a dejar nada de tiempo para la discusión, pero quisiera ir directamente para acá la pregunta, que, bueno, que haga también a Montserrat al revés. La pregunta para acá es de ver también del otro lado. En Chile, lo dijo muy bien al inicio como presentación, pero hoy aparte de la ponencia, en Chile el confinamiento es mucho más riguroso que en muchos otros países, con militares en la calle, con una experiencia muy fuerte de control social, del cual Montserrat nos habló bastante bien, muy bien. Ahí nos habló en más detalle que Carla. Entonces, mi pregunta para ella como psicóloga social también, ¿qué tipo de consecuencia puede tener este tipo de confinamiento, de militarización de la calle, de control social sobre los individuos? Sí, de repente algunos salen con más solidaridad, pero también de repente también es un aislamiento individual y de repente el miedo, el control social, el control del Estado. Montserrat subrayó que mucha gente también acepta más control del Estado como el precio para bajar la pandemia. Por tanto, ahí te invitaría a decir unas palabras sobre la otra cara de tu ponencia, que es este lado más del impacto de la experiencia de la pandemia, el lado más represivo. Igualmente, para Montserrat, si podrías decirnos un poco más sobre, bueno, las pequeñas semillas de esperanza, las iniciativas solidarias, desde los campesinos en particular, que parece muy importante, desde la economía solidaria que viste en América Central. Ahí también creo que hay formas de organización comunitarias de repente que fueron muy interesantes, en particular cuando va en lo de la alimentación, de la soberanía alimentaria, pero también con iniciativas prácticas para de producción y distribución alimentaria, en las cuales, si no me equivoco, las mujeres también tuvieron un papel central. Así que fueron de un lado vivieron de manera más difícil la pandemia, sin duda, pero también tuvieron una agentividad central en algunas experiencias. Sería un poco mi pregunta para cada una, de ver un poco la otra cara de su ponencia para tomar las palabras de Breno. Y bueno, ahí tienen, damos cada una unos 5 o 10 minutos para reaccionar a los comentarios, pero también a otras ponencias, antes de tomar las preguntas que nos llegaron. Empezamos por Carla. Bueno. Bueno, antes que todo, muy interesante la ponencia de Montserrat. Tomé hartas notas, creo que hay muchos aspectos que efectivamente son transversales a lo que está ocurriendo, sobre todo en el contexto latinoamericano, que si bien son aspectos que se pueden observar en otras latitudes como países europeos, creo que en el ámbito latinoamericano tienen una distintividad, en el sentido de que las medidas de confinamiento, sobre todo, dan cuenta de la precariedad y la dependencia laboral y los tipos de trabajo, sobre todo, que existen en el contexto latinoamericano. En Chile solo el 20% puede hacer teletrabajo, entonces ahí me hizo mucho sentido lo que decía Montserrat respecto de que hay personas que no pueden confinarse. No porque no quieran, sino que sus condiciones de vida lo impiden. O sea, viven del trabajo diario, por así decirlo. Sobre todo si son agricultores o si son microempresarios, como el ejemplo que daba yo y que recalcaba mucho, porque en el contexto chileno se promueve ser emprendedor, dentro de los contextos educativos, digamos, como parte del empoderamiento también de la persona, en un contexto de individualización, en fin. Entonces, dentro de esa atmósfera, digamos, de formación educacional, está esta idea de ser independientes, tener mayor poder, mayor flexibilidad y ser productor de su propio destino, por así decirlo. Ahora, efectivamente, eso da cuenta de una serie de desigualdades. Bueno, en el contexto latinoamericano, quienes trajeron el virus eran efectivamente quienes volvían de las vacaciones, ¿cierto? En enero, febrero, marzo. Y luego se fue proyectando, expandiendo el virus desde zonas de clases altas a zonas más populares. Entonces, desde ahí viene el cuestionamiento acerca de, bueno, bajo qué criterios se toma la decisión de confinar. Y ahí, por eso en la primera lámina hablé del contexto, porque la pandemia llega justo en un momento muy álgido dentro de la participación política activista chilena. Entonces el confinamiento también vino
hacer una imposición y una oportunidad, digamos, desde el punto de vista de gobierno, de frenar la serie de manifestaciones que estaban impidiendo los cursos de las vidas cotidianas hasta previo al 18. Entonces, ahí nos metemos en un ámbito de discusión acerca de la biopolítica. O sea, cómo las medidas políticas van frenando ciertas posibilidades de reivindicación por parte de las personas, digamos, una vez que es evidente de que el malestar ciudadano es la mayoría. O sea, en un momento la encuesta dio cuenta de que solo un 6% estaba de acuerdo con el gobierno respecto de cómo estaba llevando el país, versus un 94% que estaba en total desacuerdo, y eso se reflejó también en el plebiscito. Entonces, efectivamente, la pandemia viene a ser una oportunidad para el control social. Desde ahí la pregunta que hace Geoffrey acerca de la repercusión que tienen las personas, los militares en las calles. Nosotros tenemos militares en las calles desde el 18 de octubre a las 11 de la noche, digamos. O sea, desde ahí la presencia militar no ha frenado. Y hay distinciones de trato entre sectores a nivel nacional, digamos, y también regional. En los sectores más altos, obviamente la fiscalización tiene otro sentido, que es más bien vinculada a la seguridad. Pero los sectores populares, que no los voy a mencionar tampoco para no generar mayores segregaciones ni discriminaciones en ese sentido, vienen a ser, la presencia militar viene a ser más bien un opacamiento y una, yo diría, una anulación de las posibilidades de manifestación y expresión en la calle de las situaciones de vulnerabilidad que se están viviendo. Y con esto me refiero al hambre. O sea, yo me acuerdo que cuando hacía los recorridos, antes de, o sea, con permiso, iba de carabineros, porque uno no podía salir así nomás, me daba una vuelta más larga, como para ir haciendo un recorrido en distintas comunas acerca de lo que estaba pasando, y era evidente cómo la cantidad de personas que salía a la calle a pedir dinero y alimentos para poder alimentar a sus familias iba creciendo al paso de los días. Entonces, frente a la pregunta de Geoffrey, yo diría que el impacto es desigual. O sea, en algunos sectores, efectivamente, el impacto es un impacto económico, psicológico, y que afecta el bienestar de las personas, porque pone en tensión necesidades básicas que no se pueden resolver, a las cuales no se puede atender. O sea, las personas están pasando hambre. Y por otra parte, digamos, en este contexto en donde había una explosión cultural y de manifestaciones en las calles, en donde las personas estaban saliendo a las calles después de años de otros usos, un uso bien ordenado y limitado acerca del espacio público, viene un momento de irrupción en el cual toda esta energía queda cooptada. Y nos tenemos que volver al espacio público, al encierro, como dirían algunos. Y eso genera efectivamente problemas a nivel de salud mental. O sea, la tasa de suicidios ha ido aumentando. Yo desde mi experiencia en la universidad y conversando con otros colegas de otras universidades, hemos visto como la tasa de intentos de suicidio en estudiantes ha ido aumentando. O sea, ahí las carreras de psicología tienen un papel súper protagónico en esto de tener que lidiar con el encierro, porque también aumentan la violencia intrafamiliar. Hay que también subentender que no todas las personas estaban en buenas condiciones para enfrentar el encierro. ¿Qué pasa con aquellas familias que estaban pasando por un mal momento? O las relaciones de pareja que estaban en algunos quiebres, digamos, ¿no? Eso impacta también la subjetividad de las personas. Entonces, el impacto es multidimensional. Diría, por una parte tiene que ver con un ámbito más bien político, que es el que trabajamos a nivel de movimientos sociales, pero también es un impacto a nivel de bienestar subjetivo respecto de la salud mental de las personas. Muchas gracias, señora Cintara. Paso la palabra a Montserrat, pidiéndole de no pasarse de 5 o 7 minutos. Sí, muchas gracias por los comentarios y por las preguntas. Me gustó mucho ese análisis que hizo Breno, ¿verdad? Donde de alguna forma plantea, digamos, la complementariedad de las presentaciones mía y la de Carla, ¿verdad? Y agradezco también los comentarios de Geoffrey. En relación con tu pregunta, a ver,
Ha habido en Centroamérica y en particular en Costa Rica, que es lo que conozco más, muchas manifestaciones de solidaridad, sobre todo en los territorios y en los barrios. Ha habido repartición, recogida de alimentos, ¿verdad? De las personas que están en mejores condiciones para llevarles y repartirles a los vecinos que están en peores condiciones. Ha habido grupos, organizaciones de mujeres que se organizan para poder recolectar alimentos y distribuirlos y llevarlos sobre todo a mujeres que tienen niños pequeños, mujeres embarazadas, mujeres solas. Es decir, lo que sí está claro, al igual que lo dice Carla, es que el hambre es una de las manifestaciones más evidentes, digamos, como resultado de la pandemia. Eso se ha incrementado de una forma muy dramática. Ya Centroamérica vivía hambre, digamos, desde antes. Por ejemplo, en Guatemala, el 40-50% de los niños y niñas de las zonas rurales, sobre todo indígenas, tienen desnutrición crónica, es decir, y tienen deficiencias de micronutrientes y de hierro. Evidentemente, la pandemia, ¿verdad?, ha incrementado todavía muchísimo más la situación. Entonces, frente al hambre, digamos, al ser una necesidad, digamos, tan evidente y tan sentida, ha habido una importante organización comunitaria, sobre todo para proveer comida y alimentos. No ha habido, por lo menos hasta donde yo tengo acá, cocinas comunitarias, como en el caso de Chile, sino es más bien recolección y repartición de alimentos. Ha habido también, yo creo que eso sí me ha parecido a mí un elemento muy interesante, que es el desarrollo del trueque. Debido a que no solo por los bloqueos no se pudieron distribuir los productos, sino que ha disminuido significativamente la venta de productos en los mercados de agricultores, que en Costa Rica se realizan todas las semanas. Al haber disminuido la capacidad adquisitiva muy importante, ya les digo que tenemos en este momento una tasa de desempleo de más del 30%, desempleo abierto, y probablemente entonces eso debe de ser mayor que las estadísticas que está recogiendo el gobierno. Entonces, al no poder vender los productos en los mercados o no poder vender el mismo volumen de productos que antes, está habiendo procesos muy interesantes de intercambio entre los agricultores. Es decir, una vez que ya vieron que no lo venden, o sea, la forma en que están intercambiando, la forma en la que incluso están regalando sus productos a la gente que les llega a decir que no los pueden comprar, se ha convertido en una estrategia bien interesante de intercambio de solidaridad, y les digo que es exactamente la forma más tradicional del trueque. Es decir, rescatando un mecanismo, digamos, precapitalista en un contexto capitalista, que es un mercado, o sea, que es un mercado de venta de productos. Entonces, yo sí creo, digamos, que hay ese tipo de manifestaciones. Yo las veo por ahora más en un nivel más individual, es decir, no he visto todavía un proceso de construcción, digamos, de movimientos o de una respuesta social organizada. Sin embargo, bueno, los que estudiamos movimientos sociales sabemos que allí están, digamos, muchas veces los inicios o los pasos iniciales, digamos, de la construcción de movimientos a futuro. Por ahora, insisto, es más un proceso mucho más de ayuda, digamos, individualizada en pequeños grupos que sí se han dedicado a distribuir y a contribuir, sobre todo, insisto, a tratar de mitigar los efectos más evidentes, ¿verdad?, en esos cuerpos, ¿verdad?, que están padeciendo hambre cotidiana. Muchas gracias, Montserrat, Carla. Vamos a tomar preguntas o perspectivas ahí de participantes aquí. También, si quieren, del Facebook ahí, si lo pueden. Si tienen, los que nos siguen por Facebook, por favor, que apunten sus preguntas, intervenciones, comentarios por el chat. Allí les vamos a compartir con los ponentes. Y los que participen aquí en el Zoom, en el seminario, por favor, que levanten la mano para compartir sus preguntas ahí. Sé que hay varios que trabajan sobre temas parecidos, ahí, sobre la experiencia del emprendimiento en diferentes países. Y también hemos visto como en las dos respuestas, también parece un punto muy importante, a nivel analítico, de más allá de la dicotomía entre la reacción muy inmediata de los movimientos para contestar frente a la urgencia de la situación,
y la idea que es del cambio social más a largo plazo. Y en muchos casos se opone eso, diciendo que los movimientos que no son movimientos, se dice, sí se enfocan a demandas inmediatas porque se trata de cambiar el mundo por la revolución o cambios más grandes. Lo que vemos en muchos casos, y Montserrat acaba de cerrar su comentario en ese punto, es que no hay una discontinuidad entre eso. Vimos, por ejemplo, en el libro de hace unos 10 años ya de Asef Bayat, mostró muy bien cómo en el mundo árabe fue a partir de la solidaridad de lo que pasó en la vida cotidiana en los barrios, de varias ciudades árabes, que salió el movimiento el movimiento en Egipto en particular de las revoluciones árabes. Vemos que al revés también, que movimiento como Occupy Wall Street en Nueva York ha producido un movimiento de solidaridad en los barrios. Fue un punto muy importante ahí en cuando vino el huracán Sandy, lo vemos también que estas redes se reactivaron hoy en día frente a la pandemia. Y lo vemos con mucha fuerza, y quizás Carlos nos pueda decir un poco más sobre este tema, como en Chile se produjo a partir de las protestas también ahora una solidaridad a nivel del barrio, pero sabemos que en la historia de Chile también ha sido al revés, que a partir de esas ollas comunes en los barrios se produjeron movimientos que después salieron en la calle, actores sociales que salieron a la calle para protestar en contra de la dictadura hace unas 3 décadas. Así que no hay que separar este tipo de movimientos de la vida cotidiana que responden a demandas urgentes e inmediatas con otros movimientos que tendrían en la mirada el otro proyecto de sociedad. Va a ser muy importante insistir en el punto, por ejemplo, de la visión del mundo distinto que viene, Carlos lo dijo muy bien, de la solidaridad, que viene a partir de la idea de ir más allá de la desconfianza con el otro, que viene en esos proyectos de apoyo mutuo. También vemos como el apoyo mutuo es otra idea, lo tiene en uno de tus slides, Carla, la importancia también de ver cómo da otra visión del Estado, que la ayuda no viene solo del Estado, pero también desde abajo, desde los movimientos, en eso los campesinos que citó Montserrat son también muy importantes allí porque hay alternativas que vienen de abajo, son tanto alternativas prácticas que una visión distinta del modelo social y económico. Bueno, allí estaba intentando de esperar las preguntas. Ahí no sé que yo no estoy en el Facebook, pero no sé si hay comentarios que nos vienen de ahí, si tú quieres agregar algo. Y veo también Francisco, que siempre es muy activo en nuestro seminario, desde Argentina, y ojalá que también pueda intervenir ahí antes que se cierre el seminario. Sí, realmente preguntas, hoy no sé, que estamos todas y todos un poco tímidas, callados, solo hay comentarios más bien y felicitaciones a Carla y a Montserrat por las intervenciones, además de los comentarios que copié antes acá en el chat de Zoom. Hay algunos otros también, ahora más recientes, por ejemplo, este último, sobre los avances tecnológicos no han encarnado su uso en beneficio de la construcción de redes propositivos en ideas, mecanismos para soluciones más integrales. Otro comentario, se requiere realmente de disposición y compromiso de los diferentes sectores a todo nivel, entendiendo que se trata de la sobrevivencia y del bienestar. Bueno, y comentarios diciendo que es muy interesantes las intervenciones, etc. O sea que realmente preguntas no hay. No sé si de acá hay alguna cuestión final. Bueno, ya por lo menos ahí apuntaron al uso de las tecnologías digitales ahí en estos movimientos, que también puede ser una pregunta, no sé si del lado de Carla o Montserrat tienen algo así sobre este punto ahí. Sí, hay perdón, Jeffrey. No, sí hay como una comentario-pregunta acá de Francisco, no sé si, y otro de Flor van der Hout, no sé si lo... La están ahí poniendo en el chat, pero... En el chat, sí, no sé si lo queréis plantear sí, mejor vosotros ahí dos, que... en vez sí, de que lo lea yo, ya que estáis aquí, mejor. Sí, por favor, que prenden su cámara, su micrófono y la dicen, está mucho mejor que leerla únicamente en el chat.
Empezamos por el primero, Francisco, si quieres intervenir para hablar ahí un poco, entre otros, de Bolivia. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? ¿Qué tal? A ver si prendo la... Ahí estás. Ahí está. Bueno, como ponía un poco en el chat, felicitar por las intervenciones, tanto a Montserrat como a Carla, agradecerles por sus análisis, sus experiencias. Y un poco me preguntaba si con todo este análisis que hizo Carla en torno a las nuevas afectividades y relaciones que se tejen en el marco de las luchas en Chile, ¿cómo se percibe dentro del campo del activismo la salida vía reforma constitucional? Que entiendo que por un lado es una demanda, pero por otro lado también al buscar una vía institucional muchas veces quedan por fuera algunas demandas más de políticas radicales o de calle o autónomas. Y en ese sentido, si hay un balance o una experiencia del caso de Bolivia, también Ecuador, digamos, pero me parece que en Bolivia es más claro como el advenimiento del MAS al gobierno, pero también la reforma constitucional fue una forma de salida o de culmine de ese proceso desde abajo, y si hay alguna expectativa en torno a eso. Digamos, en Bolivia se puso en juego la plurinacionalidad, sabemos que también en Chile está muy hackeada por las diferencias étnicas y por la cuestión mapuche, del pueblo nación mapuche. Si algo de todo este análisis se puede leer a partir de eso, en función de las expectativas que abrió un triunfo tan grande en el referéndum, que desde aquí fue visto como, por un lado parecía como una salida que también al sistema le convenía para ganar tiempo, pero tal vez que con un resultado tan abultado les terminó jugando en contra, o puede ser también una inspiración para que las luchas no solo no cesen, sino que se multipliquen. Gracias. Gracias, Francisco. Tenemos también una pregunta muy interesante, que es más dirigida esta vez a Montserrat, por Flor, que nos escucha ahí. Si puedes también prender tu cámara, por favor. Y ahí está Flor. Hola, gracias por acompañarnos. Ya te dejo explicar tu comentario y tu pregunta. Gracias por la palabra. Gracias por las dos intervenciones muy interesantes de ambas. Y quisiera preguntarles un poco sobre las resistencias territoriales en América Latina en este marco de la pandemia, porque desde mi propio trabajo con colectivas de mujeres en resistencia en Bolivia, sé que es importante, ¿no?, la movilidad para realizar su resistencia, y quisiera preguntarle si puede comentar un poco sobre ese tema, y también porque me imagino que el avance de la frontera extractivista, este proceso también ha sido acelerado por la pandemia y las respuestas, ¿no?, antes de la pandemia de los gobiernos. Y quisiera preguntarle sobre este tema de las resistencias en los territorios, y específicamente en Costa Rica y Chile, Maipú, desde su experiencia. Muchas gracias, Flor, por esta pregunta, que de hecho, a partir de la territorialidad de los movimientos, nos pregunta igualmente las dos caras, ¿no?, de la resistencia para el territorio, como del extractivismo que los va atacando los territorios. Bueno, ahí dejamos a Carla y Montserrat, quizás empezando esta vez por Montserrat, contestar estas preguntas, estas intervenciones, en un tiempo como de 7 a 8 minutos ahí. Que es sí, brevemente. A ver, toda la agenda más conservadora, incluyendo la agenda extractivista, está puesta en este momento en discusión. Como lo dije, en Costa Rica tenían proyectos de ley en relación con derechos de los trabajadores y las trabajadoras, con reducción de derechos, ¿verdad? Reducción de jornadas, flexibilidad laboral, etcétera, que tenían años de estar pegados en el Congreso y no habían sido aprobados, y esta vez en términos de meses, de semanas, los aprobaron.
Frente a la gran crisis fiscal que tiene el gobierno de Costa Rica en particular y frente a los problemas que tiene con la deuda externa, Costa Rica es el segundo país después de Argentina que tiene más deuda, ¿verdad? Y que va a tener más problemas para enfrentar, que podría incluso entrar en default pronto. Entonces, han aumentado todas las propuestas, digamos, extractivistas. La Asamblea Legislativa en menos de una semana pasó un proyecto de ley de pesca de arrastre. Por suerte el presidente lo vetó, pero lo pasaron muy fácil y ahora están planteando que frente a la crisis fiscal lo que hay que hacer es explotación petrolera, explotación minera y explotación de gas. Es decir, cosas que Costa Rica en su historia jamás en su vida había tenido. Costa Rica ha tenido una economía basada en otro tipo, digamos, de recursos, no en esa, pero ahora están, digamos, literalmente tratando de llevar adelante, insisto, una agenda que estaba allí pero que no lo habían llevado. Hasta el momento, por los problemas de movilidad, como lo está diciendo la colega, no ha habido, digamos, grandes manifestaciones o grandes procesos de protesta social frente a estas propuestas. Están apenas en propuesta, ¿verdad? Es decir, habría que ver si una vez que se empiecen ya a adquirir, digamos, más realidad y que empiecen los proyectos a avanzar en el proceso legislativo, si va a aparecer ya mayor protesta social. Pero lo que yo sí quiero decir es que el tomar la pandemia como excusa para avanzar las agendas más conservadoras y más extractivistas, digamos, está presente por lo menos en Centroamérica. Muy bien, muy importante. Gracias, Montserrat. Le damos la palabra de conclusión de esta sesión a Carla. Bueno, me sumo a la intervención de Montserrat y gracias por las preguntas. Respecto a la pregunta de Flo sobre el Wallmapu, bueno, el Wallmapu resiste diariamente. La zona de la Araucanía se ha militarizado aún más con la llegada del COVID y se han generado obviamente violaciones a los derechos humanos que son poco conocidas. Pero, bueno, sabemos que los mapuches han sido, digamos, llevados a la cárcel sin argumentos claros, y eso también se ha repetido en varios manifestantes que se fueron a protestar en Santiago. Entonces ahí hay una lucha un poco que es compartida, que tiene que ver básicamente con sacar de la cárcel a los presos políticos, sin que el gobierno reconozca que son presos políticos. Y eso lo ligo al referéndum, digamos, al 80%, digamos, que aprobó el cambio constitucional. Si bien en un inicio esa no era una demanda de la revuelta, porque la revuelta, como indiqué, da cuenta de una serie de expresiones y manifestaciones y reivindicaciones, y la salida del cambio de constitución partió siendo también, yo diría, una bandera que alzó institucionalmente el gobierno para un poco callar las protestas, digamos, a través de este acuerdo por la paz que se firmó en el Congreso entre cuatro paredes. Si bien se va a trabajar en una nueva constitución, la duda que hay ahora, digamos, y forma parte de un escenario de incertidumbre, tiene que ver precisamente cómo lo vamos a hacer para que las personas independientes que quieran participar de este proceso de cambio de constitución puedan ser incluidas dentro de la redacción de esta nueva constitución. Ese es un reglamento que no está claro y no está escrito, y recién ahora están empezando a legislar sobre eso. Entonces diría que esa es la preocupación que hay ahora. Ahora, ¿cuáles son las temáticas que se van a abordar en esas discusiones? Bueno, son diversas y creo que estamos en un escenario de bastante incertidumbre, porque si bien las demandas son diversas, tampoco, como estamos en este momento de construcción también y subjetivación política, algunos llaman repolitización, también hay que, yo diría más bien, organizar cuál es el tipo de petitorio que se va a llevar adelante con la Constitución. Y va a haber una fuerte oposición. O sea, yo ahí el temor que tengo es precisamente que retarde digamos, el reglamento que permite seleccionar y elegir a estos nuevos constituyentes, y ese retraso haga que las personas que actualmente son parte de la élite política y económica pasen a ser electos, digamos, y parte de estas mesas de discusión. Ese es un riesgo muy alto, digamos, y que es posible que ocurra. Muchas gracias, Carla, Montserrat.
por estas ponencias que son realmente que hablan muy bien desde un país, Chile, Costa Rica, pero que nos lleva a pensar la pandemia, los movimientos sociales, los desafíos de hoy y la crisis civilizatoria. En otros países también, creo que hay mucha resonancia entre lo que ambas dijeron y lo que pasa en Europa, lo que pasa en otros países, tanto del sur que del norte global. Creo que por eso fue muy importante estas ponencias. Quiero agradecerles su participación en este seminario. Recordar también que el texto de Montserrat, una versión más optimista, que era del inicio de la pandemia, ahí está disponible el libro. Vamos a sacar una versión más pesimista en inglés, y más optimista en español, porque en la segunda edición del libro en inglés es más pesimista, y bueno, dejamos el optimismo en español mejor. Y creo que estas caras no, diría que esta primera cara no ha desaparecido. Hay que matizarla un poco, sin duda, pero está, sigue. Hay que ver las dos caras, y ahí invito realmente totalmente con el comentario de Breno, que es un poco una lógica de este libro, ¿no? que estamos también todavía promocionando con Breno, de ver las dos caras, ver también, es más complejo, de ver los actores que están detrás de la pandemia también, sin un exceso de optimismo, pero sí buscando esperanzas, siendo claro que el proyecto neoliberal, el proyecto autoritario está avanzando también durante esta pandemia. Les recuerdo también que la próxima sesión tendrá lugar en 2 semanas, esta vez con 2 intervenciones de la costa este de Estados Unidos, John Krinsky de la University of New York, está en inglés, y Vandana, ya se me olvidó su nombre, perdón, ahí es un poco más complicado ahí, que es una activista, socióloga de India, que es ahora, que viene de la India, pero que es profesora en la Universidad de Connecticut. Los dos nos muestran también los mismos problemas de la experiencia desde abajo de la pandemia, pero también de cómo se organizan los actores frente a eso, esta vez al norte de América de las Américas, para mostrar que también hay resistencias desde abajo y organizaciones desde abajo hasta en Estados Unidos también. Y bueno, con eso les agradezco a todos por seguir el seminario en Facebook como en este Zoom, y dejo la palabra final a Breno, que agradezco otra vez por esta plataforma de Zoom, que encontró para esta vez funcionó bastante mejor que la plataforma anterior. Y ya te dejo concluir esta sesión. Nada, poco más que añadir, simplemente agradecer a Carla, a Montserrat por las muy interesantes intervenciones y por el debate, a todas y todos que nos han seguido o por aquí o por las redes sociales de la Asociación Latinoamericana de Sociología, a quien también agradezco por el apoyo. Seguimos, como dice Geoffrey, dentro de 3 semanas, no de 2 semanas, el día 26 de noviembre, con este debate centrado en Estados Unidos. Ahora vamos a acabar el Zoom y vamos todos a mirar a ver qué está pasando con las elecciones y a ver si ya tenemos un resultado. Me parece que todavía no, pero lo cierto es que lo que pasa ahí al final importa mucho, ¿no? También para los rumbos de América Latina y del mundo, aunque obviamente Biden no sea nada más que un político conservador liberal, no pone un poco en jaque por lo menos este autoritarismo exacerbado de extrema derecha de Trump. Sobre eso y sobre las injusticias, las desigualdades en Estados Unidos, el antirracismo y las alternativas, hablaremos la próxima sesión, y os invito a todas y todas que nos acompañéis. Un abrazo muy grande y seguimos. Hasta pronto, gracias a todos. Chao, chao.